Ya estamos en este caminar siguiendo las huellas del Maestro. Lucas 20, versículos 19 al 26. Es la última semana de vida de Jesucristo. Esto es lo que llaman comúnmente la semana de pasión. Lucas 20, 19 al 26. Recuerden que Él ya ha llegado ¿a dónde? A Jerusalén. A la fiesta de la Pascua. Ya explicamos qué es la Pascua. Lucas 20, 19 al 26. Y bueno, durante meses hemos seguido las huellas del Maestro y espero que lo que hayamos aprendido nos haya ayudado a conocer más a Cristo, porque de eso se trata, de conocer más al Señor. Y además de eso, a conocernos a nosotros mismos. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, conoce más a Dios y conoce más quién es usted. Y entonces buscamos cómo nuestra vida la ajustamos a la palabra del Señor. Hemos seguido al Maestro desde su nacimiento, ¿lo recuerdan? Cuando el ángel habla con María. Y ya estamos, como les dije, en Jerusalén. Todos los milagros del Señor demostrando quién es Él, el Mesías, Dios encarnado, ha hecho que su fama se haya extendido por toda la región, por todas partes. Y obvio que cuando llega a Jerusalén, pues toda la muchedumbre salió a recibirle. ¿Recuerdan ustedes lo que había en la mente de los judíos, no? El Mesías venía a salvarlos, a ya establecer el reino de Dios, pero ellos lo veían desde un punto de vista político, es decir, iba a quitar el reino del Imperio Romano y ellos ahora volverían a ser la nación más poderosa. Eso era lo que estaba en su mente. Y a eso salió la muchedumbre. Recuerdan que tendían sus mantos por donde él iba pasando, y además de eso gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero no olvidemos lo que había en su cabecita, porque eso es importantísimo para poder comprender el texto de hoy y los que siguen. Y el último hecho que vimos fue cuando el Señor entró al templo, el domingo pasado, ¿lo recuerdan? Cuando Él entra al templo, y tal vez ellos esperaban era que llegara al palacio. No, Él entró a su casa, al templo. Y lo que ve Él, ¿qué es? La corrupción. ¿Cómo han corrompido el templo? La casa que Dios había apartado para ser casa de oración, es decir, casa de adoración al Señor. El templo, recuerden que era el sitio donde estaba el arca del pacto, y allí era la presencia, la relación de Dios con su pueblo. Y a eso era que venían de muchos países y muchas regiones en esa semana a celebrar la Pascua para presentar ofrendas delante del Señor. Y ellos habían convertido el templo en, como dijo el Señor Jesús, en una cueva de ladrones. El business estaba allí. Ya no permitían que los animales que compraban perfectos para el sacrificio fuera fuera del templo, sino dentro del templo, más caros. La corrupción. Y entonces recuerdan que el Señor los echó fuera. Y recuerden que ese echar fuera en el original griego era con fuerza, con fuerza. No era pidiéndoles el favor, que es su casa. Les dañó el negocio a los líderes que controlaban el templo. Y sin duda esto cayó muy mal a ellos. Y entonces empezó en ellos el odio por el Mesías. Claro, les estaba dañando el liderazgo, de tener al pueblo subyugado, ¿sí? Esto aumentó el odio contra Jesús. Y antes del texto de hoy, usted encuentra allí del versículo 9 al 18 una parábola. El Señor no solamente echa a los compradores y vendedores del templo, sino que dice la palabra que Él empezó a enseñar, es decir, la palabra corrige, y Él empezó a enseñarle al pueblo. Y luego lanza una parábola. Y una parábola donde Él
manifiesta y habla sobre un gran señor que sembró una viña y se la dejó a unos administradores encargados y se fue. Pero como dueño, él luego toma la decisión de, bueno, ¿qué pasó con la viña? Voy a pedir cuentas. Y entonces envía a un mensajero a que le dieran cuentas de la viña. Es la imagen de los profetas. ¿Y qué hicieron con el mensajero? Lo golpearon. Entonces, el dueño de la viña, imagen de quién? De Dios, de Jehová, envía a otro mensajero y lo golpean, y envía a un tercero y lo golpean. Y esa es la imagen que vemos en el Antiguo Testamento de cómo a los mensajeros del Señor los rechazaban. Y rechazar al mensajero de Dios, al profeta, era rechazar a Dios mismo. Entonces el dueño de la viña tomó una decisión. Voy a enviar a mi propio hijo, a mi único hijo. A él sí lo van a respetar. Y allí en la multitud estaban los fariseos, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, estaban allí escuchando. Y el Señor continúa con la parábola y dice que envió a su único hijo a ver qué pasaba con la viña, que dieran cuentas. Y los administradores no lo golpearon, lo mataron. Jesús estaba allí en la parábola describiendo la situación del pueblo de Israel y lo que iría a pasar con él en esa semana. En esa semana. Y el Señor termina allí con una frase contundente. En el versículo 15. ¿Qué pues o entonces qué les hará el Señor de la viña? Con esto indicaba que su maldad no pasaría en vano y que serían juzgadas. Ahora, veamos lo que Lucas nos enseña en el texto de hoy, que es la escena que sigue ahí inmediatamente. Veamos la reacción de estos líderes corruptos ante la parábola del Señor. Y vamos a ir como el Señor nos ha enseñado y aprende uno mucho, verso a verso. ¿Ok? Versículo 19. Recuerden que ellos están ahí, ¿no? La escena es esa. Jesús está hablando, está el pueblo, ¿quiénes más? Sus discípulos, apóstoles, y allí están los principales, a los que se les había dañado el negocito. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano. ¿Aló? Echarle mano en aquella hora, porque esta es la razón que querían atraparlo. Echarle mano es atraparlo, agarrarlo. Arrestarlo, dicen algunas Biblias. La razón, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero, los peros cuando usted los ve en la Biblia, póngale mucho cuidado. Pero temieron al pueblo. Querida iglesia, los principales sacerdotes y los escribas, es decir, los doctores de la ley, como voy a hablar de la Corte Suprema, Corte Constitucional, los doctores de la ley de Moisés, ellos entendieron que Jesús había dado esta parábola dirigida a ellos. Y es lo que hace el Señor, ¿no? Muchas veces usted no ha notado que uno está en la prédica, yo no estoy pensando en ninguno de ustedes, y uno dice, ay, parece que conociera mi vida. No, no soy yo, es Dios quien le habla a cada uno a su corazón. Y ellos comprendieron, esta parábola es para nosotros, está hablando de nosotros. Se refería a ellos. Ellos eran aquellos malos administradores que golpearon y que rechazaron a Dios, rechazando a cada uno de sus mensajeros. Ellos eran los que estaban rechazando a Jesús y ellos serían los que matarían a Jesús al final en la cruz. Ellos entendieron la parábola y ellos serían los que darían cuenta al Señor. La mayor resistencia contra el Mesías que ellos esperaban vino por parte de ¿quién? De los líderes.
La mayor resistencia del pueblo judío vino principalmente por los líderes religiosos, los que no solamente habían corrompido el templo, el centro de adoración, sino que además de eso ellos se habían puesto por encima del pueblo. Recuerden lo que estábamos hablando antes del inicio del culto, que el siervo de Dios es para servir, el ministro está para estar sirviendo al pueblo, y ellos ahora se enseñorearon del pueblo. Además de eso, ustedes y yo ya sabemos, además de la ley, habían impuesto cargas adicionales que ni ellos mismos cumplían, como el lavado de las manos y todas estas costumbres que habían puesto inclusive por encima de la misma palabra de Dios. Estos que Dios había encargado de cuidar a su pueblo, la viña, se habían enseñoreado de ella, se sentían de mayor nivel, como hoy en día pasa muchas veces, desafortunadamente. Usted va a ver ahí en el versículo 46 que a ellos les gustaba usar ropas espléndidas. Les encantaba que en la calle lo saludaran, porque cuando el pueblo pasaba y lo veía, ¡oh, maestro! Me hace recordar que alguna vez estaba yo con un hermano pastor y llegó un hombre y casi que se le arrodilla. ¡Oh, ahí, hermano, le presento al apóstol! Y a estos hombres les gustaba esos saludos, porque eso infla ¿qué? El ego. Además les encantaba en la sinagoga ocupar las primeras bancas, o sea, los lugares de privilegio para ellos. Somos los doctores de la ley, somos los líderes del pueblo de Dios. Queridos, estos no eran servidores, sino pequeños tiranos. Eran pequeños reyes. Y ahora tenían celo por el que se decía ser el Mesías. Y estaban tambaleando la autoridad que ellos tenían sobre la gente. Y es que para algunos sentir que su autoridad se pierde o tambalea es un golpe fuerte al ego. Es un golpe fuerte al ego, y ellos obviamente lo estaban, mis queridos. Su odio era tal que decidieron tramar, conspirar, ver qué hacían para poder sacar del camino a Jesús. Y así ocurre hoy con líderes, algunos líderes, no todos, que se enseñorean de la iglesia, se enseñorean del pueblo de Dios. Y buscan sacar a Jesús del lado. No predicando su palabra, es una manera de sacar a Jesús del lado. Es una manera. O usando, como hablamos el domingo pasado, algunos versículos simplemente para acuñar lo que el predicador quiere decir. Es más, hoy en día también vemos en algunas congregaciones donde el pastor no solo se enseñorea, sino que también pone cargas adicionales que no están en la Biblia, o que están pero se quedaron allá atrás. No es para aplicar hoy, pero es una manera de coartar al pueblo, ¿no? Desafortunadamente hoy hay también pequeños reyes que ven una amenaza de Jesús si se enseña la palabra, porque contradice su liderazgo. Ahora, Lucas al final del versículo 19, ¿qué nos dice? Que ellos entonces, aquí lo que tenemos es que atrapar a Jesús. Buscaban cómo atraparlo, pero tuvieron miedo. ¿De Jesús? No, del pueblo. La reacción del pueblo, hermanos. Ahora, por el contexto podemos saber o entender un poco más por qué del pueblo. Pues varias razones. Recuerden que Jesús, en la predicación del domingo pasado, cuando echa a todos los que estaban comprando y vendiendo, empezó a enseñarles todos los días. Y la palabra es la que corrige, la palabra es la que nos enseña la verdad. Y además en el capítulo 20, ahí en el primer versículo, dice que empezó a enseñarles ¿qué? El evangelio.
De tal manera que cuando usted es enseñado por la palabra, difícilmente usted se deja engañar por cualquier otra persona que venga y poner una autoridad. Entonces el pueblo ya conocía la verdad. Ya conocía la verdad, hermanos. Y eso trajo temor a ellos. Cuando usted es instruido en la verdad de Dios, no se deja manipular por maestros falsos. Además, en Mateo 21:46, que es la misma historia, pero desde Mateo, dice que el pueblo creía que Jesús verdaderamente era profeta. Así es que si los líderes llegan y atrapan a Jesús en medio de aquellos que ya están instruidos por la verdad, en medio de aquellos que creen que realmente Él es un profeta enviado por Dios, pues es evidente que el pueblo se va a volver contra ellos. Esa es la razón del temor de ellos. Pero no se les quitó la gana de atrapar a Jesús. Entonces los líderes judíos comenzaron a idear ¿qué? Estrategias. ¿Cómo hacemos para atrapar a este hombre? ¿Cómo hacemos para sacarlo del camino? Y ahora buscarían una manera de tenderle una trampa al Señor. Una trampa que vamos a ver, lo que buscaba no era simplemente atraparlo. Lo que buscaba era que lo matara. Le van a tender una trampa. Recuerden, tengamos siempre presente, pueblo judío bajo el yugo de ¿qué? El Imperio Romano, ¿no? Ellos son los que tienen la autoridad, ellos gobernaban. Y ahora le van a tender una trampa que lo va a llevar a que se muestre como enemigo de Roma. Y el enemigo de Roma tiene solamente una condena. ¿Cuál? La muerte. Así es que su intención no era simplemente atraparlo y sacarlo, era matarlo. Y bueno, al final sabemos que lo hicieron, según el plan de Dios, pero el pecado de ellos por el cual tuvieron que responder o tienen que responder. Este sería el primer intento que vamos a ver en el transcurso de esta última semana de vida de nuestro Señor de pasión, porque van a haber varios intentos para poderlo matar. No será el último. Versículo 20. Vamos a ver qué tramaron ellos. Y acechándole, tuvieron miedo del pueblo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y acechándole enviaron espías que se simularan justos. ¿Cuál es el propósito? A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. ¿El gobernador era quién? Poncio Pilato, el gobernador de Roma. Acechaban a Jesús. Esta palabra acechar es como una hiena pendiente para caer encima de su presa. No digo que un león, porque estos eran hienas. Es un mejor animal para poder asimilarlo con este tipo de personas. Los líderes querían acabar con el hijo del dueño de la viña. Entonces enviaron a unos espías que se hicieran pasar por justos. Es decir, que la imagen de ellos fuera la de, wow, estos hombres sí quieren aprender de la verdad de Jesús. Estos son verdaderos seguidores de Jesús. Mera hipocresía, ¿no? Recuerden que la palabra hipócrita en aquella época que era los que hacían obras de teatro y se ponían máscara. Se ponían máscara. Y la intención de ellos era buscar que Jesús dijera algo que fuera en contra de los designios de Roma. Y si iba en contra de los designios de Roma, sería un enemigo de Roma y por lo tanto lo atraparían, se lo entregaban a Poncio Pilato y entonces obviamente iría a la muerte. Ahora, ¿por qué Poncio Pilato estaría ahí en esa época? Recuerden que estamos en ¿qué? Pascua. Y miles de personas, dicen que hasta millones se reunían allí de todas partes. Así es de que Poncio Pilato esa semana estaría ahí cuidando que no hubiera haber ningún tipo de desórdenes. Se les facilitaría. Ahora, si lograban atrapar a Jesús en alguna palabra que fuera delito para Roma, hubieran alcanzado entonces el propósito, ¿cierto? Sacarlo del medio, hacer que Jesús muriera.
y ellos seguirían ocupando su lugar privilegiado. Recuerden que se sentían los amos y señores. Acabarían con quien amenazaba su poder sobre el pueblo. Esa era la intención. Sigamos avanzando aquí a ver qué sigue ocurriendo. Versículo 21. Estos espías entonces se le acercan a Jesús y le preguntaron lo siguiente: Maestro, escuchen bien lo que dicen estos falsos. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Qué hipócritas, ¿no? Adulándolo. La hipocresía está allí en todo su esplendor, en estos que se hacían pasar por unos verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, ¿era falso lo que decían? No. Todo lo que dijeron de Cristo es correcto, pero era falso que lo creyeran. ¿Sí me hago entender? Todo lo que dijeron acerca de Jesús era cierto, pero era falso que ellos lo creyeran. Ellos lo que buscaban era ensalzar, elogiar. Imagino que lo que ellos buscaron fue que tocar el ego, porque para ellos no era Dios, para ellos era un hombre que se estaba haciendo pasar por Mesías. Entonces buscaron que tocar el ego. Maestro, sabemos que tú dices la verdad. Tocando el ego de Jesús. Y queridos, hay que tener mucho cuidado con personas de palabras empalagosas y lisonjeras, porque posiblemente detrás de eso puede haber un engaño. Lo falso, como les dije, no era lo que ellos estaban diciendo, lo falso era su actitud. Ellos no creían en lo que estaban diciendo. Y así puede pasar en la iglesia, que hay personas que hablan acertadamente la verdad, pero no creen en ella. Que hablan palabra de Dios, pero no creen una sílaba de ella. Ahora, ¿cuáles fueron las verdades que ellos afirmaron? Maestro, empiezan por ahí, ¿no? Maestro era el título más grande que se le podía dar a un judío. Por encima de fariseo, de escriba. Maestro, era el título más elevado. ¿Cómo no inflar el ego de este hombre diciéndole maestro? Ahora, ellos no lo creían, pero realmente él era el maestro de maestros. La otra frase que le dicen es: sabemos que dices y enseñas rectamente. Y es que eso es verdad. Toda la enseñanza de Jesús es recta, es verdad, Él es verdad. La palabra de Dios es inerrante, inequívoca. Usted puede confiar a ciegas totalmente en la palabra del Señor. También le dijeron: sabemos que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Para entenderlo un poco mejor, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: sabemos que no te dejas influir por lo que pienses otros y enseñas con verdad el camino de Dios. En otras palabras, lo que le están diciendo que es una verdad de Dios es que a Él no le importa lo que los demás piensen, porque Él dice la verdad. Jesús no se dejaría coaccionar porque, embarrada que yo diga esto, y ahí están los fariseos, los doctores de la ley. No, Él dice la verdad, sin importar lo que cada uno de los que estaban presentes dijera. Y queridos, así debe pasar también en el púlpito, y así debe pasar con usted cuando hable la verdad de Dios. Mientras usted diga la verdad de Dios, que se incomode el que se tenga que incomodar. Y es que siempre la palabra de Dios incomoda. Cuando no incomode, cuando una prédica no nos incomode, hermanos, algo está pasando. O el predicador está diciendo lo que no es y nos está cepillando, o yo estoy en otro lugar, hermanos. Todo lo anterior era totalmente cierto, y es totalmente cierto de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que están buscando era, además de adularlo, tenderle una trampa.
atraparlo. Recuerden que el objetivo de ellos era atraparlo en alguna palabra para correr a decirle a Roma, mira, él es tu enemigo. Él es tu enemigo. Y ante la pregunta que enseguida le van a hacer, ellos esperaban que Jesús respondiera con coherencia a esto que le acaban de decir. Eso es parecido como a alguien que le dicen, oye, usted sí, usted es honesto, usted es correcto. Pues espera que si se le hace una pregunta que lleve a deshonestidad, pues diga, no, eso no está bien. Con todo esto que eran muy sagaces, eran hienas. Con todo este señor maestro, sabemos que esto y que aquello, lo que están era tendiendo un hilo, una atarraya en medio de él, para que ahora la pregunta que le van a hacer, que es la carnada, no tengo más que contestar de acuerdo a lo que me acaban de decir. Vamos a ver cuál es la pregunta. Versículo 22. Le dicen ellos, yo me los imagino ahí con esa cara de maestro. ¿Nos es lícito, esto es, nos es permitido dar tributo a César o no? Mire que la pregunta que se la hacen es cerrada. No le permite a Jesús dar argumentos. ¿Sí o no? A veces en los juzgados, no sé si han visto películas, y en los juzgados los abogados sagaces, para atraparlos, si dice sí pierde y si dice no también, hacen preguntas así cerradas. Y entonces uno ve que el hombre, sí, pero no, sí o no. Porque es que por donde conteste pierde el hombre. Y así va a pasar. Ellos ganaban con cara y ganaban con sello. ¿Nos es permitido darle tributo a César o no? No le van a permitir dar argumento. Solamente tiene que contestar de una o de otra manera. Queridos, el Imperio Romano cobraba impuestos. Siempre que un rey llegaba y se apoderaba de algún otro pueblo, estos se volvían vasallos, tenían que tributar. Y Roma no era la excepción. Los judíos tenían que pagar tributos y era algo que ellos hacían a regañadientes, como hoy. No mucha gente se pone feliz de pagar el impuesto, pero la razón de ellos es diferente a la de hoy. Ellos lo hacían porque le tocaban, pero había una connotación allí más grande. Y era que Roma acuñaba monedas, solo desde antes de Cristo ellos acuñaban monedas, tenían una moneda romana, hecha de plata, de oro, y en esta moneda, por un lado, aparecía la cara del emperador. La cara del emperador. Al emperador siempre se le colocaba el nombre de él, el nombre de pila y César. César era emperador. Y además llevaba una inscripción que declaraba la divinidad del emperador. Recuerden que para ellos el emperador era un dios. Entonces colocaban la cara del emperador y una inscripción que lo declaraba divino. Divino. Y esto para los judíos era algo abominable. ¿Por qué? Recuerden que para los judíos el único que merece, y así es, adoración, total adoración, ¿quién es? Dios, Jehová, Yahvé. Entonces ahora tener que manipular una moneda de un Dios en manos de ellos. Recuerden que los judíos eran escrupulosos. Cuando salían a las calles llegaban y se lavaban porque de pronto me contaminé de pecado. Y ahora tener una moneda acuñada con un supuesto Dios, para ellos eso era abominable, mis hermanos. Eso era un acto de idolatría que los judíos no querían apoyar, y obviamente no querían apoyar. Esa era la razón por la cual ellos tampoco querían pagar impuestos. La razón principal. Esto era abominable, esto iba en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es?
No te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y la moneda tenía al César allí divinidad. ¿Nos es lícito pagar tributo a César o no? Póngase en la posición de Jesús. En otras palabras, ¿nos es lícito apoyar la idolatría romana? En otras palabras, ¿Dios aprueba que paguemos impuestos y que estemos de acuerdo con que el César es un Dios? Pero además de eso, recuerden que ellos esperaban que Él viniera a establecer el reino, ¿no? Entonces, intrínsecamente allí también, ¿estás de acuerdo que sigamos apoyando un imperio cuando tú lo vas a destruir? Tremenda trampa, ¿verdad? Tremenda encrucijada en la que está. La astucia de estos líderes era evidente. La trampa estaba bien puesta. Sin importar la respuesta de Jesús, Él perdería. Y ellos lograrían su cometido. ¿Por qué? Si Él dice que sí, que es lícito pagar, ¿sí? Entonces se va a echar encima al pueblo. Porque el pueblo va a decir, pero ¿cómo así? Está apoyando la idolatría. Y entonces se caería lo que Jesús había venido diciendo, que Él es el Mesías. Este no puede ser el Mesías si va a apoyar la idolatría de Roma. Pero si dice que no es lícito pagar impuestos, también pierde. ¿Por qué? Porque está en contra de pagar impuestos a Roma. ¿Y qué Estado está de acuerdo con que alguien evada los impuestos? Aquí en Colombia, si usted evade impuestos, puede ir a la cárcel. Y entonces, si él contesta que sí es lícito, que ya dijimos si es sí, se echa encima al pueblo, y si es no, entonces ahora ellos lo acusarían. ¿Y quién estaba ahí en esos días? Poncio Pilato, el gobernador. Y el versículo que tenemos nosotros, ahí en el 20, finaliza diciéndolo que para atraparlo y llevárselo al gobernador. Y allí estaban con ellos, creo que es Mateo, que es el paralelo, habla también que en toda esa multitud estaba un grupo de judíos que eran los herodianos. Era como un partido político que ellos sí estaban, eran más ricos, y ellos estaban de acuerdo con Roma. Ellos serían los que correrían. Pilato, está en contra de Roma. Sin duda alguna, la ley romana lo llevaría a atraparlo, ¿y a qué? A la muerte en la cruz. Qué encrucijada, ¿verdad? Qué encrucijada, hermanos. Le aplicarían la máxima pena. Yo imagino que todos los ojos allí estaban expectantes. ¿Qué va a responder? Los fariseos y los judíos, que habían sido espías allí, sobándose las manos. El pueblo también con expectativa, ¿qué es lo que va a decir? Y ahí calladitos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Qué nos va a enseñar el maestro? Algo aquí vamos a aprender. ¿Cómo nos va a pasar el día de hoy? Versículo 23, la respuesta del Señor. Empieza en la Reina Valera más. Recuerden que más es pero. Pero Él, comprendiendo la astucia de ellos. ¿Y eso qué nos demuestra? Dios, Él conoce todos los pensamientos y todas las intenciones del corazón. Pero Él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me pones a prueba? ¿Por qué me estás poniendo esta zancadilla? Jesús se dio cuenta de la trampa. Dios ve todo lo que está en el corazón suyo y el mío, mis queridos. Él no puede ser engañado por la hipocresía de las palabras, ni por la apariencia de alguien que parezca un verdadero creyente. Recuerden que ellos fueron allí simulando ser justos y con unas palabras lisonjeras. A Dios nadie lo engaña, hermanos. Ni las palabras,
no una carita de un buen cristiano, porque Él conoce su corazón y conoce el mío, mis queridos. Y Él continúa con su respuesta, versículo 24. Mostradme la moneda. Pásenme una. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Miren la pregunta, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y todos respondieron, de César. Qué hermosa es la palabra de Dios. En la época de Jesús, el emperador era Tiberio. Ese era su nombre. Como les dije, a todos le agregaban César. Entonces, el emperador era Tiberio César. Tiberio César. Y la moneda del impuesto era el denario. Un denario era el salario de un día. De un día. De un lado, la moneda tenía la cara de Tiberio. ¿De quién es la imagen? Dice el Señor. De César. No solamente tenía la cara, sino tenía la siguiente inscripción. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Hijo del Dios Augusto. ¿Y quién está delante de ellos? Jesucristo, hijo del Dios verdadero. Por un lado tenía eso. Y por la otra cara colocaban la inscripción del cargo religioso que tenía el César de ese momento. Entonces, en este caso, en la época de Jesús, por un lado tenía la cara de Tiberio César, hijo del divino Augusto, y por el otro lado decía sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Y Hebreos nos enseña que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Amén. Sumo sacerdote implicaba el mediador entre el hombre y Dios. Y delante de ellos estaba el verdadero mediador. Se ve en la idolatría de Roma, ¿no? Esta idolatría al César como hijo de Dios y mediador entre Dios y los hombres era el principal motivo de la renuencia del pueblo judío de pagar tributo. Bueno, además que les cobraban mucho más porque lo hacían a través de los judíos que cobraban, ¿no? Pero principalmente era eso, la idolatría de Roma. Para el pueblo la respuesta de Jesús, del maestro, seguramente les daría la razón. Ellos estarían esperando, Jesús va a responder que obviamente no hay que pagar tributo, porque eso es apoyar la idolatría, ¿cierto? Pero para los corruptos la respuesta sin duda alguna tenía que ser, sí, hay que pagar tributo, porque a este le va a dar miedo que lo mate Roma. Pero recuerden que ellos le dicen una verdad, que tú dices la verdad sin importar lo que piensen los demás. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Y día a día se va a poner más difícil. Pero tenemos que ser, lo que dice la palabra, la iglesia es estandarte de la verdad. Y decir la verdad, cueste lo que cueste, aunque tengamos que ir a siquiera a la cárcel. O peor, eso hacen nuestros hermanos en China, en Corea del Norte, en el Medio Oriente. Mueren, pero dicen la verdad. Y uno a veces se pone, uy, no, pues es que se va a maluquear esta persona si yo le digo que es pecador. Obvio, con el guante del amor, ¿no? Con el guante del amor. Hermanos, ¿ven la sabiduría divina de Jesús? Vamos a verla. Ellos no contaban con eso, con la sabiduría incomparable del Señor en su respuesta que va a dar. Ahora, es que la sabiduría solamente viene de Dios y cuando usted la necesite tiene que clamarla a Él sin dudar. Eso es lo que dice el apóstol Santiago, que quien esté falto de sabiduría, pídala que Dios la da en abundancia y sin reproche. ¿Por qué vamos a buscar sabiduría en pozos sin fondos, hermanos? En la sabiduría humana. Ahora, la palabra dice que cuando pedimos consejo en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero usted tiene que sopesarla con la palabra del Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor cuando ya ve la moneda? ¿De quién es la moneda? ¿Cuál es la inscripción? ¿Qué es lo que dice allí? Del César. Entonces aquí está la respuesta sabia de Jesús. Versículo 25. Entonces Él les dijo,
Entonces, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta es sencilla, pero no es simple. Es una respuesta con mucho fondo. Vamos a ver. Esto no es tan simple como decir, sí, págale impuestos. No, esto va mucho más allá, hermanos. Es una respuesta muy profunda, muy sabia. ¿De quién viene? De Dios, mi querido. Inicia con algo supremamente importante, dad. Pero recuerden que el original fue escrito ¿en qué? En griego de esa época. ¿Qué significaba la palabra dad en aquello? Es la palabra griega apodidomi, que significa devolver a su dueño. Entonces lo que el Señor está diciendo es lo siguiente, queridos. La moneda es romana. Tiene la imagen de César en ella. Pues devuélvala a su dueño. Dad, devuélvanle, eso es de él. Eso es de Roma. Es acuñada por Roma. Tiene la cara de César, devuélvansela. Tiene una connotación diferente, ¿lo ven? Pero va mucho más allá, hermanos. Devuélvale eso a su dueño, a César lo que es de César. Pero hay más que es del César. No solamente es esa monedita. Hay más cosas que son del César. Y no solamente que son del César, que han sido dadas por Dios al César. El César representa ¿a quién? Al Estado, mis hermanos. Hoy el César es nuestro Estado colombiano. O si usted va de paseo a otro país, ese es su César. Devuélvale al César lo que es del César, y no solamente era la moneda lo que había que devolverle. Jesús llama a devolverle algo más al César. César representa el Estado y tiene autoridad aquí en la tierra, pero delegada por Dios. Delegada por Dios. Es lo que dice el Señor en Juan 19:11. Ya al final, cuando está delante de Pilato, él le dice a Pilato que él no tendría autoridad sobre él si no fuera dada por Dios. Así de que el Estado, el gobierno, hermanos, sin importar si es bueno o no es bueno, tiene una autoridad delegada por Dios. El apóstol Pablo dice que no en vano tiene la espada en su mano, la justicia. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, mis queridos hermanos. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, 13 al 14, dice, Pedro, por causa del Señor, mire la causa, el origen, por causa del Señor, someteos, es un mandato de Dios, mis hermanos. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores, que son los delegados del rey en aquella época, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es un mandato de Dios, hermanos. Aunque les confieso que muchas de las cosas que el gobierno dice que tengo que hacer no me gustan. Como cristianos, hermanos, debemos darle al César, al gobierno, al Estado, respeto. Porque es la autoridad dada por Dios, es delegada por Dios, sin importar si es buen gobernante o es mal gobernante. Yo sé que eso es duro para nuestro ego, pero nosotros le debemos obediencia ¿a quién? A Cristo, a nuestro Dios. Sin importar si era bueno o malo, y Pilato no era buen gobernador. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, y lo repite 2 veces,
A Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, es decir, obedece las leyes y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y esto nos da una perspectiva diferente del gobierno y del Estado, mis queridos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Amén. Hermanos, los cristianos debemos ser buenos ciudadanos, ciudadanos ejemplares, ciudadanos ejemplares. Ciudadanos que dan al gobierno lo suyo, al César lo del César, incluido el pago de impuestos. Como acabamos de ver, el impuesto es para que opere el gobierno. Y es dado por Dios, ese mandato. Con los impuestos, Roma, además de sostener su ejército, que bueno, ya ellos entonces los cuidaban de otros reinos que pudieran venir a atacarlos, ellos construyeron carreteras que luego serían usadas por Dios ¿para qué? Para la extensión del evangelio. Amén. Y hoy obviamente el gobierno también con los impuestos, con parte de los impuestos, lamentablemente. Construyen cosas que son buenas para el pueblo. Construyen como. Lamentablemente no es con todos los impuestos. Porque sabemos que el cáncer de la corrupción, no en todos los gobiernos, ha sido y seguirá siendo. Porque como sabemos, eso es un tema del corazón. Y solamente Cristo cambia el corazón. Solamente Cristo cambia el corazón, mis hermanos. Así como Roma construyó acueductos y carreteras. Hermanos, que si se lo roban o no se lo roban, eso es problema de ellos con Dios. Recuerden que el Señor va a venir a juzgar, y a juzgar de acuerdo a nuestras obras. A Él no se le escapa nada, todo está escrito, todo lo tiene clarito. Así es de que eso es problema de ellos, nosotros cumplimos con darle al César lo que es de César, mis hermanos. Dios pagará a cada uno según sus obras. Cuando damos a César lo suyo, en realidad estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya vimos que es delegado por Dios. No es admisible que un cristiano evada los impuestos, hermanos. Eso no es correcto delante de Dios y delante de los hombres. Que el comerciante cristiano no cumpla con lo que disponga la DIAN. Eso no es correcto, mis hermanos. Dad a César lo que es de César. Jesús no desconoce la autoridad terrenal, es lo que nos está enseñando el Señor. Él no está desconociendo la autoridad de Roma. Queridos hermanos, la providencia de Dios, que tiene que ver con su soberanía, no lo cogió de improviso. Wow, los romanos vinieron y se apoderaron de mi pueblo, ¿no? Recuerden lo que pasó con Nabucodonosor. Así es que, hermanos, el gobierno que tenemos no escapa al conocimiento del Señor. Y le debemos obediencia a las leyes, a César, mis hermanos. Cuando no le damos a César lo que es de César, estamos en desobediencia con Cristo. No es admisible que un cristiano, como les dije, evada los impuestos. Ahora, Jesús no desconoce la autoridad terrenal, porque toda autoridad es dada por Él, como lo acabamos de ver, hermano. Toda autoridad en la tierra es dada por el que verdaderamente es autoridad universal. Amén. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores.
Salmo 24:1, todo es de Él. La verdad es que lo que tenga César es porque Dios se lo ha permitido. Porque todo es de Dios. El Salmo 24:1 dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El rey soberano delega a César una gobernanza limitada, simplemente terrenal, hermano. Ahora, Jesús complementa la respuesta, porque si se queda ahí, entonces hace falta algo. ¿Se imaginan? El pueblo está allí, pero entonces ¿qué? ¿Vamos a apoyar la idolatría? ¿Sí o no? ¿Cuál es el complemento de la respuesta del Señor ahí mismo? Y dad a Dios lo que es de Dios. Dad a César lo que es de él. Dale respeto por la autoridad delegada. Cumplan las leyes. Devuélvale esa moneda que es de él. Pero a Dios, devuélvanle lo que es de Dios. En la moneda estaba la imagen de César y debían devolverla a su dueño. Pero en el hombre está la imagen de Dios. Génesis 1:26 nos dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza. En la moneda está la imagen de César, devuélvasela. En ustedes está la imagen de Dios. Devuélvanle a Dios su vida, su alma. ¿Era el mensaje que les estaba enviando? La imagen de Dios está en cada persona. Como la moneda es de César, cada persona es de Dios. Lo acabamos de leer en el Salmo. De Él es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. Así como la imagen declaraba que esa moneda era del César, la imagen en el ser humano declara a voz en cuello que le pertenecemos a Dios. Hay que devolverle nuestras almas al Señor, era lo que le estaba diciendo. Devuelvan sus almas. Era lo que esperaba el Señor Jesucristo. ¿A qué vino? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdan? Capítulo 19, versículo 10, ya lo predicamos. Pero estos lo rechazaban al punto de buscar su muerte. Y ahora el Señor les dice, den a Dios lo que es de Dios, entreguen sus almas. Yo soy el Mesías, que viene a traerles libertad, no de Roma, una libertad más grande, del pecado. Liberarlos de la ira santa de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos. Devuelvan sus almas a Dios, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Devuélvale al César lo que es de él, lo que es terrenal. Dios no está interesado en lo físico de él, es todo, mis hermanos. Él está interesado en su alma. Devuélvale su alma a Dios. A Dios lo que es de Dios. César se creía divino, devuélvanle sus monedas. Pero Dios, Jesús, reclama la verdadera adoración. A Él devuélvale sus monedas, pero la adoración le corresponde solo a Dios. Y recuerden que ellos habían corrompido la adoración, ¿dónde? En el templo. En el templo. Devuélvanle lo que es de Dios, la adoración, la entrega de sus vidas, su fidelidad. Y me extiendo a los líderes tal vez y devuélvanle el pueblo, porque ustedes se han adueñado de él, pequeños reyes. No lo dice, lo estoy diciendo yo, que imagino que eso puede caber dentro de lo que podemos analizar de lo que dice el Señor. Den a Dios lo que es de Dios, la adoración absoluta, no corrompida como lo hicieron en el templo, hermanos. El versículo, ahí cuando usted mira más abajo, versículo 26 más, dice que no pudieron sorprenderlo en palabra alguna. No pudieron atraparlo. La trampa no sirvió de nada. Ellos que pensaban ganar con cara y con sello ganó el Señor.
No pudieron atraparlo con la sabia respuesta. El Señor Jesucristo, por un lado, agradó a Roma porque no impidió que dieran los impuestos. Pero por otro lado, agradó al pueblo porque les aclaró que la máxima adoración no era al César, sino a Dios. Devuélvanle a Dios lo que es de Dios, su adoración. Dele al César esas monedas y al Señor lo que es de Dios. Y aquí hay un principio, hermanos, con el cual quiero que nos vayamos todos. El creyente cumple las leyes civiles, pero le da obediencia absoluta a Dios. Es un principio, hermano, con el cual debemos vivir. Nosotros como creyentes cumplimos las leyes civiles, pero nuestra obediencia absoluta es solamente a Dios. Usted debe reconocer la autoridad terrenal, hermanos, pero sin desconocer que la mayor y suprema autoridad sobre su vida es Dios. El creyente es un ciudadano celestial, como lo dice la palabra, y somos extranjeros aquí en la tierra. Como cuando uno va de viaje a otro país. Estamos de paso, pero mientras estamos allá en España, cumplimos las leyes de España. Así es el creyente cumple las leyes terrenales, pero no pueden estar por encima de nuestra obediencia absoluta a Dios. Queridos hermanos, el creyente es ciudadano del cielo, pero como extranjero respeta las leyes de la tierra, sin importar si el gobierno que bajo la voluntad de Dios es el que tengamos en el momento. Fue Dios quien permitió que Babilonia gobernara a Israel, ¿lo recuerdan? Y en su momento Él permitió también el juicio de su pueblo judío a través de los romanos. Estamos en el año 33. Jesús muere a los 33. Y en el año 70 se cumplió lo que Él predijo: no quedará piedra sobre piedra, y utilizó a los romanos. Pero debían obedecer los hermanos. Es el mandato del Señor. Sin importar el gobierno que nos toque, le debemos respeto, obediencia y cumplimiento a las leyes. Fue Dios quien permitió lo que les acabo de decir a Babilonia. Es Dios quien ha permitido el gobierno que tenemos para bien o para mal. Pero su mandato es, además de orar por nuestro gobierno, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 2:1, también le debemos obediencia que ha sido delegada por Dios. Así es que cuando nosotros no obedecemos las leyes, estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, pero todo esto bajo un paraguas, bajo una sombrilla que es importante, hermanos. Conscientes que nuestro soberano supremo es Dios. Entonces, si una ley del gobierno o una disposición del gobierno va en contra de la palabra de Dios, no obedecemos. No obedecemos. Obedecemos primero a Dios, cueste lo que cueste. Si un día nos impiden predicar la palabra, no obedecemos, porque es el mandato de Dios, hermanos. Si un día nos prohíben dar consejería, y ya aquí en Colombia se pasó una ley, no estoy seguro si la aprobaron o no, pero una ley donde no se podía aconsejar a las personas que tenían identidad diferente, si era hombre o mujer, y poderle aconsejar, porque eso ya era tortura. Pero si un día no lo prohíben, hermanos, no sé usted, pero confío en que Dios me dé la fuerza para mantenerme en la verdad, cueste lo que cueste, hermanos. Obedecemos primero a Dios. Ese es el principio. Obedecemos las leyes, pero nuestro soberano es Cristo. Con esa conciencia. Si quieren educar a nuestros hijos con ideologías diferentes a las cristianas, no obedecemos. Y ya tuvimos un zarpazo en una ocasión con unas cartillas, ¿lo recuerdan algunos? Por eso hoy en día está volviendo el homeschool. Está volviendo las madres cristianas en amor al Señor a sus hijos y en un acto de gran sacrificio. Bueno, gracias a Dios, hoy también se puede trabajar desde casa,
pero están volviendo a cuidar sus niños en casa. Porque como hienas están mirando cómo zarpan. No lo aceptamos, hermanos. Versículo 26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Pero mira cómo termina. Sino que maravillados de su respuesta, callaron. Mi mamá decía, fueron por lana y salieron trasquilados. Finaliza diciendo que los que le tendieron la trampa al Señor se maravillaron de su respuesta y callaron. ¿Pero sabe qué muestra esto? Su duro corazón. ¿Qué acababa de decir el Señor? Denle a Dios lo que es de Dios, denle en sus almas. Pero estos callaron, prefirieron seguir en su pecado. Y usted va a ver ahí en los capítulos que siguen, y lo vamos a ver en las predicaciones, que hacen más trama. A ver cómo lo atrapan. Ellos no atendieron el llamado del Señor. Simplemente callaron y se maravillaron. Como muchas veces ocurre en la iglesia. Ante unas predicaciones que Dios nos da, ¡wow! ¡Ay! ¡Qué palabra la de Dios hoy! Y su vida sigue igual. No hay cambio alguno. Simplemente se maravillan, pero callaron. No le dijeron, sí, Señor, como tú digas. Los capítulos que siguen vamos a ver que ellos siguen tramando y su corazón cada vez fue mostrando lo que verdaderamente era hasta que lograron la crucifixión de Cristo. Y la pregunta es, ¿y usted? ¿Ya dio su vida a Dios? Jair, pero es que yo vengo a la iglesia hace tantos años. No, esa no es la pregunta. ¿Dio a Dios lo que es de Dios? No, pues sí, pues en parte sí. No, Él no está reclamando pedacitos. Él se dio completo en la cruz. ¿Y usted? ¿Le ha dado a Dios lo que es de Dios? Algunos están más dispuestos a darle al César lo que es del César, pero no a Dios lo que corresponde. Tal vez usted ya dio su vida, pero ¿qué de su fidelidad absoluta? Tal vez usted sí ya entregó su vida de corazón, pero ¿y qué de la fidelidad absoluta a Dios? ¿Qué de reconocerlo en todas las áreas de su vida? Eso le corresponde a Dios. No, yo en mi casa soy un creyente ferviente, aunque los negocios por ahí hago unas cosas chuecas. No. A Dios lo que es de Dios. Usted es de Dios y sus negocios y sus decisiones y sus oficinas y todo lo que tenga, todo es de Dios, mis queridos. ¿Y qué de la adoración? No, sí, yo los domingos canto con un fervor. No, hermano. La verdadera adoración está allá afuera también. Porque yo quiero adoradores y adoradoras en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. ¿Y qué de que Dios es su prioridad? Eso también es de Dios. Que no me ama más que a su hermano, que a su hermana, que a su esposo, aún que su propia vida y que sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Le ha dado a Dios lo que es de Dios? ¿Y qué de su servicio? Ya tuvimos una prédica, ¿recuerdan? Hace como 2 domingos. ¿Qué de las minas que Dios le ha dado? ¿Qué de sus talentos para ayudar a los hermanos? ¿Qué de sus recursos para ayudar a la iglesia y extender el reino de Dios? A Dios lo que es de Dios. Para este año ya está el calendario tributario y sé que muchos ya están organizando la contabilidad y no hay que pasarse de esa fecha porque entonces nos cobran multas. ¿Y tenemos el mismo temor a Dios, hermanos?
Recuerden el principio. El creyente cumple las leyes civiles, pero su obediencia total está a Dios. Meditemos. Tómese ahí un momento y mediten la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a usted?